dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden, Corillo, buscar la manera de aprender que más le divierta. Neil deGrasse Tyson dice: nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes el resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica. Buenas, mi gente, ¿qué es la que hay, Corillo? Bienvenidos a otro episodio de Curiosidad Científica. Aquí les habla su host, Agustín Valenzuela. Nuevamente, mira, trayendo las maravillas del universo. Ustedes saben cómo son las cosas. Y hoy nos vamos a meter en un tema que suena a película de espía, papá, pero que está pasando en nuestro alrededor en este preciso momento. Y el tema de hoy es, mira, el signal jamming. Uy, eso está de moda, papá. Así que vamos a hablar de esto, ¿verdad? Como le decimos en español, es inhibición de señales. Hoy vamos a hablar de inhibición de señales, el famoso signal jamming. ¿Qué es esto? ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué es lo que está pasando, Agustín? ¿Los aliens nos controlan desde allá arriba? Pues no, Corillo. Esto es simple y sencillamente física, ¿verdad? Se utiliza lo que conocemos de la electromagnética para hacer esto. Y algo muy importante que voy a repetir después, hacer, ¿verdad?, inhibición de señales o signal jamming es ilegal. Así que quienes escuchen esto, yo no estoy promoviendo esto, solamente estoy, ¿verdad?, enseñando la física detrás de esto. Así que tú imagínate que tú vas guiando por el expreso, por ahí, usando tu GPS para llegar a un sitio nuevo, o estás, ¿verdad?, pegado al celular hablando con una jevita, un jevite, lo que a ti te guste, y de momento, ¡pum!, te quedas con 0 barras de señal, se acabó la señal, o el mapa se vuelve loco, la señal se va, ya no sabes para dónde va. Pues a veces pensamos, qué compañía de teléfono más mala, esto no sirve, voy a tirar el teléfono por la ventana, estoy harto de ti, te odio. Que si se quieren promocionar aquí son bienvenidos. Pero, Corillo, la realidad científica podría ser otra cosa, ¿verdad? Y es que alguien de manera intencional o por accidente, puede ser también, está bloqueando el espacio electromagnético a tu alrededor. Y la verdad es que sí pasa, ¿verdad?, en lugares como bases militares y cositas así. Esto es algo más normal de lo que tú piensas, aunque nuevamente esto es ilegal, Corillo. Esto no se debe hacer. Así que hoy vamos a desmenuzar la física detrás de esto, ¿verdad? Cómo se hace su historia desde las guerras mundiales y por qué, ¿verdad? Encender un aparatito de estos te puede meter en un lío legal masivo. Así que si tú estás pensando hacer este tipo de cosas, mira, ve y relájate, date un bañito, cómete algo, cómete un sneaker antes de que cometas el error. Pero si no tienes el sneaker, como quiera puedes darte un bañito y refrescarte, y eso lo haces con jabones de jabonera Don Gato, porque estés estresado, mira, no te convierte en inocente. Lo mejor que puedes hacer es meterte en la ducha, y más todavía si tienes jabones de jabonera Don Gato. Ya tú sabes, jaboneradongato.com, jaboneradongato.com, los mejores jabones hechos con ingredientes naturales, y ahora tienen suscripciones, papá, así que puedes suscribirte para que te lleguen mensualmente los jabones, los que tú necesitas, de acuerdo a lo que, ¿verdad?, tú utilices. Y, ¿verdad?, con el código curiosidad puedes adquirir 10% de descuento. Así que arrancamos con lo que vinimos, papá. La física del bloqueo, cómo funcionan las ondas, es lo primero que tenemos que entender, ¿verdad? Los que se han escuchado todos mis episodios, los casi 470 episodios que hay por ahí, ya probablemente entienden mucho más de física y la onda y cómo funciona la electromagnética, pero para entender cómo se bloquea una señal, primero tenemos que entender qué rayo es una onda, ¿verdad? Y para que no, ¿verdad?, te pierdas, pues vamos a comparar el sonido con la electrónica, ¿sí? O piensen en una onda en el agua, o como una ola. Así que una onda, ¿verdad?, cuando tú hablas, tus cuerdas bucales vibran, ¿verdad? Ese sonido sale de tus cuerdas bucales vibrando y empujan el aire. Así que
piensen, ¿verdad? Después lo vamos a transferir a electrónica, pero piensen, ¿verdad? Que cuando tú hablas, sale el sonido que sale, es de acuerdo a la vibración de tus cuerdas vocales y eso se empuja en el aire. Esa vibración está corriendo por encima del aire. Eso crea una onda mecánica, ¿verdad? Imagínate que tiras una piedrita en una piscina, pues esas olas que se expanden en el agua, ¿verdad? Esas ondas es básicamente lo mismo. Pues esa expansión de onda en el agua, ¿verdad? Es lo que se necesita, en este caso el aire, pero el agua hace, ¿verdad? El efecto de crear esa onda, esa dispersión de esas ondas porque tiraste la piedrita. Pues el aire es lo mismo y la electrónica es algo similar, son ondas. Así que el sonido necesita el aire, pero si yo te grito desde otro lado de la sala, tú me escuchas porque las partículas del aire se van empujando una a otra hasta llegar hasta tu oído. Ahora, en señales de celular, ¿verdad? Como del Wi-Fi o el GPS y eso, no usan el aire para viajar. Ellas viajan en ondas electromagnéticas, ¿verdad? Partículas eléctricas, que es lo que decimos básicamente radiación, ¿verdad? Sea microondas, sea ondas de radio, incluso lasers, ¿verdad? Todo esto son ondas electromagnéticas. Estas ondas son una maravilla de la física porque no necesitan partículas, ¿verdad? De materia para moverse, ¿verdad? No necesitan agua, no necesitan metal, no necesitan aire para moverse. De hecho, están compuestas por paquetes de energía llamados fotones, ¿verdad? Que es lo que es la luz. La luz es un fotón. Así que, ¿verdad? Estas partículas de la luz, esta es la partícula de la luz, pero en una frecuencia que tus ojos no pueden ver. Y, ¿verdad? Pueden viajar por el espacio vacío sin necesitar algo sobre que es tal como el sonido. Por eso los satélites del GPS nos envían señales desde el espacio exterior sin ningún problema hasta donde nosotros, corillo. La electricidad son, ¿verdad? O estas señales de radio, de microondas, ¿verdad? Que es lo que tú recibes en tu artefacto, ¿verdad? El celular, tu computadora. Son partículas de fotones, son luz, son ondas electromagnéticas. Y ahora, como viaja la información ahí, pues por la frecuencia, corillo, que es la cantidad de veces que la onda sube y baja en un segundo. Tu celular escucha en una frecuencia específica, ¿verdad? Digamos que escucha en 2.4 GHz. O sea, miles de millones de veces por segundo. Eso es un montón. Entonces, ¿cómo se hace el jamming? Para hacer jamming no es romper la onda legítima ni destruir el aire o el medio por donde van. Corillo, la física no funciona así. El jamming, ¿verdad? El inhibir una señal es pura fuerza bruta de interferencia. Y lo voy a explicar de una manera que ustedes, ¿verdad? Lo voy a explicar científicamente, pero lo voy a explicar de una manera que todos vamos a entender. Si yo estoy contigo, el que me está escuchando ahora mismo en tus oíditos bellos, que yo sé que eres una persona maravillosa, estamos teniendo una conversación en el carro, o estamos en una habitación, pero en la habitación hay 300 personas. Pero esas 300 personas están calladas. Tú y yo podemos tener una conversación y tú me escuchas. Pero si de momento esas 100 personas que están en esa habitación, todas empiezan a hablar y a gritar, se te va a hacer bien difícil para, ¿verdad?, tú escucharme. O estamos en un carro tú y yo hablando y de momento los 5 pasajeros empiezan a gritar mucho más alto de lo que tú y yo podemos hablar. Así que imagina que estás en ese party, ¿verdad? Y en la marquesina en tu casa hablando con tu pana y de momento las conversaciones de toda la demás gente sube un montón el volumen. De repente viene el vecino a molestar y saca una bocina gigantesca y pues es casi imposible escuchar. Pues tú, ¿verdad? No dejas de hablar, tus ondas de sonido siguen viajando por el aire, pero tu pana ya no te puede escuchar porque el ruido del vecino satura el ambiente y el oído de tu pana pues tiene un montón de ruido y ¿verdad? No llega a alcanzar claramente qué es lo que tú escuchas. Eso mismo hace el jammer, inhibidor electrónico. No es que rompe la onda, es que básicamente genera un montón más de alboroto, por poner, ¿verdad? Haciendo comillas en el aire. Y es que es un aparato que genera su propia onda electromagnética con una potencia mucho más alta que la señal original. Y en la misma o mismísima frecuencia, utiliza la misma frecuencia o tipos de frecuencias que tú estás enviando tu señal, pero entonces básicamente su volumen, si quieres verlo de esa manera, lo pone más alto y envía muchas más veces. Cuando el jammer comienza a gritar, entre comillas,
en la frecuencia de tu celular, la antena del teléfono se confunde con tanto ruido electromagnético que no puede distinguir los fotones, ¿verdad?, de información que vienen de la torre de control hacia ti. Y el resultado es que, ¿verdad?, tu pantalla dice, pues mira, yo no sirvo, yo no sé qué señal es la que es, no sé cómo traducir esto, aquí está llegando un montón de cosas, mira, yo no sé, y me voy, me cansé. Es básicamente eso. Es mucho más sencillo de lo que parece. Simple y sencillamente añadir muchísimo alboroto en ese mismo tipo de frecuencia. Por eso es que incluso en los radios, ¿verdad?, como los militares, o si tú estás en un sitio, pues tú cambias de frecuencia, la frecuencia de radio para, ¿verdad?, que no te bloquee o entre otra llamada o otra, ¿verdad?, información de radio de alguien más. Por esa mera, usa la línea 2A, usa la línea 3, así se utiliza. Así que esto es algo, si te pones a ver, pues medio básico. Que eso es lo maravilloso de la ciencia, corillo. Eso es lo bello de la ciencia. Las cosas no son tan complicadas, es solo entenderlas. Y esto es maravilloso. Así que para que entiendan un poquito, ¿verdad?, más de esto, la historia en general. Algo que está brutal es que sale, ¿verdad?, de dónde sale, ¿verdad?, esta tecnología. Y esto, ¿verdad?, no es nuevo. La historia del jamming comenzó finalmente durante la Segunda Guerra Mundial, que los alemanes y los aliados utilizaban radares de interferencia de radio para desorientar los aviones enemigos, corillo. En la Guerra Fría, la Unión Soviética construyó transmisores gigantescos para interferir las frecuencias de radio de las emisoras occidentales como la BBC, para que los ciudadanos soviéticos no escucharan noticias del exterior, corillo. Eso está súper loco. Todo esto se ha hecho, ¿verdad?, en contexto real, en la guerra, en la vida, desde la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, desde finales de los 1930, principios de los 1940, y hoy día la tecnología se, ¿verdad?, más pequeñita, ¿verdad?, se miniaturizó, tanto que cualquiera puede comprar ilegalmente, esto es ilegal, corillo, nuevamente, un aparato del tamaño de un paquete de cigarrillos que se conecta, ¿verdad?, al encendedor del carro para apagar las señales, ¿verdad?, a la vuelta redonda donde esté esa persona. Y las diferentes maneras de tumbar la señal, ¿verdad?, porque hay unas diferentes, pues aquí se las tengo. Y en el mundo, ¿verdad?, de la ingeniería electrónica existen diferentes estrategias para ejecutar este bloqueo. Así que hay varias maneras. Nuevamente, estoy ilegal, corillo. Está la inhibición de barreje, ¿verdad?, inundación. Es la más salvaje, ¿verdad? Yo diría que la más común, que es el aparato que tira ruido en un rango gigante de frecuencia a la vez. O sea, básicamente tumba el Wi-Fi, el celular, el Bluetooth, el radio del carro al mismo tiempo. Esto gasta muchísima energía, pero literalmente limpia el aire, tumba todas las señales. Y esa es la inhibición de barraje, que es básicamente que tú inundas todo el área de un montón de señales. Entonces está la inhibición spot, ¿verdad?, que es básicamente un punto específico. Y aquí el jammer es bien preciso. Se enfoca en un solo canal o frecuencia bien finita. Es como si el megáfono del vecino solo hiciera ruido cuando tú pronuncias la letra A. Así, ¿verdad? O todo lo demás, gente está hablando en el party, pero solamente cuando yo hablo, ahí entra ese ruido, ¿verdad? Pero otra vez, la inhibición de señales, estamos hablando eléctrica, pero obviamente estoy usando ejemplos de sonido porque es lo más común que todo el mundo entiende. Entonces está también la inhibición intermitente, ¿verdad? Y es que el bloqueador no se queda encendido todo el tiempo, sino que tira ráfagas de ruido cada ciertos milisegundos. Esto lo hace, ¿verdad?, para señales de los sistemas militares anti-jamming, siendo que parezca un problema técnico de la atmósfera y no un ataque, corillo. Así que esto yo creo que es súper brillante. Es como que las cosas hoy no está, es como cuando tú estás en la oficina y dices, oye, los sistemas están bien mal. Tarde en subir, esto estaba medio whatever, se me ha caído el sistema 3 veces. Tal vez es que están haciendo este jamming, ¿verdad? Este jamming intermitente, corillo. Entonces está también el spoofing, que es básicamente el engaño. Y este es de los peores, ¿verdad? Y de todo, yo diría, porque no es solo como que te están jamming, sino también que te envía una señal falsa que identifica en tu estructura y le dice a tu GPS, mira, no está en San Juan, está no sé, en un tráfico en el Triángulo de las Bermudas, y tu equipo lo cree, se pierde. Y también esto se puede utilizar un poquito
como a lo mejor para interferir en una llamada y que tú estés hablando con alguien que no es con quien tú se supone que querías hablar o que querías comunicarte o enviar el mensaje, y tu sistema cree, ¿verdad? Este sistema de engaño cree que tú, sí, tú estás hablando normal y estás conectado con la persona que estás hablando, y no. Es que te interceptaron, ¿verdad? Te interceptaron eso y ahora tú estás comunicándote con otra persona. Y ese, ¿verdad? Ese GPS, esa computadora, ese sistema se confunde y piensa que estás en un lugar y estás en otro. O piensas que estás hablando con alguien y estás hablando con alguien más. Eso está súper loco. Y, ¿verdad? El día a día, ¿verdad? Y los peligros del jamming, porque obviamente esto tiene muchos peligros. Y tú te preguntarás, Agustín, pero ¿quién usa esto en vida real? Lamentablemente tiene mucho uso en el bajo mundo. Los pillos de los carros lo usan para bloquear el sistema de rastreo satelital, ¿verdad? Como los low jack, para que dueños no puedan localizar su vehículo robado. También lo usan para bloquear las alarmas, ¿verdad? Inalámbricas de las casas antes de meterse a robar. Por otro lado, existen unos gubernamentales y de seguridad. Por ejemplo, se activan jammers alrededor de la caravanas de los presidenciales para evitar, ¿verdad?, que se detonen bombas y todas estas cosas, que eso lo hemos visto en las películas, pero esto es real, ¿verdad? También se utilizan para tumbar drones no autorizados en aeropuertos, bloqueando su señal de control remoto. Y obviamente esto no es legal, corillo, así que cuidado, ¿verdad?, con la ley. No estén comprando equipitos ni buscando por ahí. Así que vamos directo al grano, ¿verdad? En la inmensa mayoría de los países, el uso, venta o posesión de jammers por parte de civiles es completamente ilegal, corillo. De acuerdo con las regulaciones vigentes de las agencias como la Comisión Federal de Comunicación, ¿verdad?, el FCC, conocido FCC, operar un inhibidor de señales viola las leyes federales, corillo, porque el gobierno es tan estricto. Pues sencillo, la seguridad pública, corillo. Si tú enciendes un jammer en tu casa porque no quieres que tú usen Wi-Fi, estás bloqueando también las señales del vecino. Si ese vecino sufre un ataque cardíaco y va a llamar al 911 y la llamada no sale porque su celular no funciona, pues un jammer puede interferir en cosas así de radio policíacos, bomberos, y peor aún, que literalmente alguien en una emergencia no puede utilizar su celular o computadora o whatever, la manera que pueda para comunicarse en una emergencia. Y como dato curioso, corillo, y muy reciente, la FCC ha estado evaluando e implementando enmiendas, ¿verdad?, de ley para permitir de forma sumamente controlada que las prisiones estatales y locales puedan utilizar jammers, ¿verdad? Esto con el fin exclusivo de bloquear los celulares ilegales que los, ¿verdad?, confinados introducen con contrabando y mierda así, para seguir coordinando crímenes desde adentro, que lo cual todos sabemos esto. Todos sabemos que muchos de estos criminales que entran a las cárceles realmente siguen teniendo control y contacto y movimiento desde dentro de la cárcel. Muchos de estos que son los llamados, como se dice en Puerto Rico, bichotes, ¿verdad? Los líderes de estos carteles y estas gangas, y siguen controlando. Estando dentro de las cárceles, siguen controlando. Así que pues esto se está ¿verdad?, tratando de hacer también. Y algo que es bastante cool es que la naturaleza también hace jamming. Y, ¿verdad?, y para cerrar esto con broche de oro, corillo, aquí en este bello episodio que está brutal, los humanos no somos los únicos que bloqueamos señales, corillo. El universo también lo hace. Investigaciones de agencias espaciales como la NASA y la Agencia Espacial Europea, ¿verdad?, demuestran que las tormentas solares envían ráfagas masivas de radiación y fotones de alta energía. Y yo he hablado mucho de esto, ¿verdad?, de estos vientos solares y estas ráfagas masivas del sol. Y cuando esa energía choca con la ionosfera, ¿verdad?, con nuestra capa de nuestra atmósfera que está llena de electrones cargados, causa algo llamado centelleo ionosférico. Básicamente el sol genera un jamming natural que degrada y tumba los sistemas de GPS globales por hora. O sea, esto pasa todo el tiempo. Y recordándonos que al final del día, ¿verdad?, vivimos en un universo gobernado por la física de ondas, corillo. Así que yo pienso que este episodio está demente. Así que ya sabes, corillo, la próxima vez que tu celular se quede sin señales misteriosamente, puede que no sea, ¿verdad?, la antena de la compañía proveedora, puede ser la física de la onda en acción, corillo. Y esta información, ¿verdad?, lo saqué de diferentes lugares, como en los documentos de divulgación y investigaciones de la NASA, Earth Data y Laboratorio de Propulsión a Chorro, ¿verdad?, JPL, también de estudios de la Agencia Espacial Europea, de ESA,
como ya les dije, también de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, de la NOAA, sobre los impactos de la, ¿verdad?, tormentas geomagnéticas y los receptores GPS en frecuencia. También pueden conseguir, ¿verdad?, información así de esto en la FCC, ¿verdad?, que son las guías complementarias oficiales de la prohibición de jammers. Y nada, básicamente ahí lo tienen. Esta es la información general de qué es un jammer, ¿verdad? Que son estos equipos de inhibición de señales, papá. Qué episodio más chévere, porque, again, como yo siempre digo, lo brutal de la ciencia es que a veces es mucho más sencillo de lo que pensamos. En palabras sencillas, ¿verdad? Si yo quito la historia de esto, cómo se utilizan, qué tipos de jammers hay y todo eso, ya entendemos que, ¿verdad?, los inhibidores de señales, ¿verdad?, los signal jamming, es simple y sencillamente la electromagnética que conocemos, la onda electromagnética, ¿verdad? Estos fotones de luz, ¿verdad?, que se mueven en onda, se mueven en una frecuencia, y es encontrar ese mismo tipo de frecuencia en que se mueven, digamos, tu celular, como ya les dije, y una vez tenemos, ¿verdad?, el tipo de señal que utiliza, ¿verdad?, el tipo de gigahertz que utiliza tu señal de celular, y saltarla de un montón de señales, y tu equipo dice, espérate, es que yo no sé cuál es cuál, yo no sé, yo no sé lo que está pasando, olvídate, me voy, bye, y dice adiós, y se desconecta. O sea, eso no es que destruye la señal, no es que la tumban, no es que, no, es lo contrario, es que se carga demasiado el sistema de señales que tus equipos no saben qué es qué, y se vuelven locos, y ya, y eso básicamente es signal jamming. Súper sencillo. Todos conocemos ya cómo funciona la electromagnética, la onda, el enlace de radio, sea de microondas, sea ultravioleta, todo tipo de señal que tú puedas enviar en sistemas electromagnéticos, pues así ¿verdad?, se tumba básicamente. Que por eso es que lo digo de esa manera y lo comparo con el sonido. Lo que pasa es que el sonido, por ejemplo, cuando tú tienes los audífonos que bloquean el sonido, pues básicamente los audífonos que bloquean el sonido lo que hacen es enviar múltiples pulsos, ¿verdad?, hacia afuera, lo cual mueve el aire y crea ondas que chocan con las ondas del sonido que vienen, y esas sí se destruyen unas con otras, porque son ondas que no están en la misma frecuencia ¿cómo es? Cuando están en las mismas frecuencias chocan y se destruyen, y lo que hace es que no entre las ondas, pero la electricidad no es igual, la electromagnética no es igual, es lo contrario, es añadir muchas más ondas, porque no puedes tumbar la otra onda electromagnética sino mandar más ondas. Ahí está la gran diferencia, ¿verdad?, de los bloqueadores de sonido, como tu headphone, ¿verdad?, antisonido, y ¿verdad?, bloqueadores de señal. Ahí es la gran diferencia, y es que tú no destruyes o rompes o cancelas la señal, simple y sencillamente la llenas de muchísima más señal, y tu equipo no sabe qué caramba es qué, y dice, mira, yo me rindo, vaya, hablamos después cuando esto se aclare. Así que eso es lo que hay, corillo, eso es lo que hay. Y nada, como siempre, búsquennos en las redes sociales como Curiosidad Científica Podcast. En Instagram es lo más que utilizo, pero síganme en TikTok, síganme en Facebook y todas esas cositas. Pueden ir a mi YouTube, Curiosidad Científica, para aquellos que les gusta ver la televisión prendida. Los episodios, obviamente entrevistas, salen todas en YouTube, pero los episodios así, que es la mayoría, que es podcast, yo soy bien fiel al podcast, por eso incluso yo y toda la gente que me escucha, se escuchan sobre 30,000, 40,000, hemos llegado de vez en cuando a los 50,000 play al mes. Pues la gente lo escucha en las plataformas de podcast, en Apple y Spotify especialmente. Pero si les gusta el YouTube, pues pueden ir a YouTube. Ahí hay siempre como 10, 15 personas que les gusta ponerle la televisión, que sea para tenerla de background. Así que eso me alegra igual. Así que también importantísimo, vayan a Vamos de Viaje PR en YouTube. Y también síganos en Vamos de Viaje PR en las redes sociales, especialmente Instagram y TikTok. Ahí están, incluso subí otro videito nuevo esta semana que pasó, el miércoles creo que fue, haciendo senderismo, ¿verdad? Haciendo hiking en un bosque, ¿verdad?, que es básicamente un pantano, así que está súper cool. Es súper bello, vayan y chequenlo y así nos apoyan también. Y pueden conseguir mis libros todos en los links en mis redes sociales, o ir directamente a Amazon y buscar todos mis libros y buscarlos, ¿verdad?, bajo mi nombre, Agustín Valenzuela Alvarado, tanto el de Curiosidad Científica del Universo en Arroz con Habichuela, como las novelas de La Exploradora, ¿verdad? Hay 2 novelas de La Exploradora, parte 1 y parte 2. Seguimos trabajando en la tercera. Hay libros de historias cortas que pueden buscar ahí, y está mi último release, que es un libro
para niños y young adults, pero realmente lo pueden leer de adultos también, porque, ¿verdad? En inglés, es mi único libro en inglés, que se llama The Quantum Traveler, The Adventures of Tiago. Pueden conseguirlo ahí y, mano, así nos apoyan. Y también en el Patreon. Hay una historia nueva de Patreon que salió también esta semana que pasó, que la pueden buscar, se llama Psicópata. La historia es bien fuerte, no es para menores de edad. Mi Patreon es bien de adultos, es bien gráfico, es bien fuerte. Hay ciencia ficción, horror, acción, thriller psicológico, romántico, comedia, hay de todo un poco. Pero mayormente bien fuerte, son historias fuertes. Y esta última no es la excepción, así que vayan y chequenlo. También estuve esta semana que pasó con el gran Manolo Mato. Vayan y chequenme ahí con Manolo Mato en Cucubano Podcast. Un besito y un abrazo a Manolo, lo quiero mucho. Uno de los mejores podcasteros y conversadores de historias que existe. Manolo Mato, chequense en sus redes sociales, chequen las redes sociales de Cucubano también. Pero corillo, ahí lo tienen. Eso es todo hasta ahora, así que los quiero un montón y como siempre se me cuidan y busquen la manera de aprender que más les divierta. Chequeamos, bebecitos. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica.